Un genuino intercambio entre vos y nosotros. Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Doctor Horacio Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo te va, Alfredo? Buenos días, Claudia, como Buen siempre. día, un gusto. ¿Cómo estás? Bien, Alfredo, bien. Bueno. Dejando un poco y empezando el día, como siempre, anoticiándome de las cosas nuevas que suceden acá en Salud. En fase 4. Bueno, los papeles, fase 4, bueno, te cuento un poco cómo es. Sí, por favor. La dinámica, que la otra vez me lo habías preguntado y ahí se generaba. Tanto Nación como provincia, y algunas otras provincias, hacen algunos algoritmos a la hora de utilizar un poco la formación de las famosas fases, que básicamente tiene 5 variables, ¿sí? Una que habla de las actividades autorizadas, otra habla de las prohibiciones, otro habla del porcentaje de la población que puede movilizarse, la otra habla del impacto geográfico de estas medidas, que pueden ser homogéneas o variar en las diferentes zonas, y la quinta y última es la cantidad de días que tardan en duplicarse. El más importante para nosotros desde el punto de vista, yo te hablo desde el punto de vista médico, ¿no? Es el tema de la duplicación, si el caso es autóctono o no es autóctono. De hecho, cuando se sí. produjo el caso anterior, nosotros hicimos la consulta y vos nos dijiste, esto se podía modificar si se da un caso antes de 21 días. Colecua. Sí. Hasta ese momento sucedía eso, después uno interiorizándose, porque te cuento también cómo es la dinámica de información y notificación para con nosotros. Esto es así. El que toma las decisiones y dice en qué fase estás o no estás o notifica es la jefatura de gabinete, que toma una decisión a través de, como si fuera un perito, de que se deja informar y asesorar por algo que es lógico, que es el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y que es una decisión administrativa, desde un escritorio. Claro, es una decisión administrativa, la hace jefatura de gabinete y notifica al municipio, que en este caso podrá después informarnos un poco mejor el área de legales, o la Secretaría de Salud a través del Ministerio. La Secretaría de Salud, en el caso nuestro de quien te habla, nos comunicaría a nosotros del hospital en qué fase estaríamos y eso. Eso es más o menos. Ahora, ¿qué decía la ley? Lo que vos decías. La ley decía que ante la duplicación de un caso en menos de 21 días, se conformaba lo que es la bajar de categoría. Pero también lo que explicaba en esa ley, salvo que la hayan cambiado ahora, es que hacía una diferenciación entre caso autóctono o no caso autóctono y diferenciaba el AMBA y el no AMBA. Bueno, es bastante lógico. Claro, porque hay mucha más circulación y aparte porque no es lo mismo que haya una duplicación o haya un caso en el medio de Buenos Aires que en el medio de, no sé, de San Luis, no es lo mismo. O Navarro, que claro, estamos hablando de que tiene un solo caso, o sea, que hablaba de un caso, 2 casos, para una población determinada, cosas que después pueden ser cuestionables o no, desde el punto de vista médico, porque paraliza quizás todo un pueblo, y en el caso de Navarro no sería ningún autóctono, y no estamos en el AMBA. Por lo tanto, uno podría, que no sé lo que se va a decidir o qué es lo que se va a informar o todavía lo que se nos va a noticiar en base a si fehacientemente está hecha la notificación a la municipalidad y a la Secretaría de Salud, eso te lo podrán decir el área de legales y el doctor Ángel Pereira, para ver cómo seguimos acá en Navarro. Entonces, repito para que se entienda, la fase 5, 4, 3 tienen varias variables y dentro de esas variables una de las más importantes es la duplicación y los artículos y las leyes, por lo menos hasta lo que yo tenía entendido y lo que había leído, era en base a la duplicación o la confección de un solo caso, pero que sea autóctono, cosa que Navarro no lo es. Autóctono, ¿por qué? Porque si ya el virus está circulando dentro del pueblo, se presume que hay muchos más contagiados de lo que la digo. cosa ahí se complicaría de modo sustantivo. Claro, sería un razonamiento lógico para una probable diseminación del virus, que es la que uno le teme. En este caso, todos los casos de Navarro no son autóctonos, o sea, se han tomado desde afuera, de Luján, de otros lugares de circulación comunitaria, cosa que Navarro tampoco está considerada ni categorizada como circulación comunitaria, por lo tanto tampoco somos autóctonos.
y por otro lado no estamos dentro de los 35 municipios del AMBA, que es la zona más caliente, es la que hace la excepción, la regla esta de los 21 días. Ahora, después vamos a hacer el caso de que suceda y retrocedamos, vamos a retroceder a lo que ya teníamos habitualmente, que seguramente se va a hablar de los temas que ya teníamos prohibidos en ese momento, que son los lugares donde hay el conglomerado, que son, no sé, las obras de teatro virtual, bares, algún tipo de deporte seguramente. Vos decías de todos modos que esta no es un área de tu injerencia. El hecho de tomar esas decisiones no es área de tu injerencia, esto de cerrar bares o abrir bares. Yo estuve viendo un poco ayer y justamente lo que yo no tenía claro es que en una fase 4 hay decisiones que corresponden al gobierno nacional, hay decisiones que corresponden a la provincia de Buenos Aires y hay decisiones que corresponden al municipio, y este es el caso. Por eso... Bueno, así bueno, es como decís vos, ni bien empieza la fase, o sea, hay una corrección te haría. Sí. Es así, a medida que pase la fase 1, decide solamente Nación, no ingiere provincia y no ingiere municipio. A partir de la 3 ya hay una injerencia más provincial, sí, y que a su vez le manda lo mismo que hacemos nosotros, que le mandamos a provincia, sí. Provincia le manda a hacer un pedido de autorización a Nación, y en la 5, sí, ahí es la corrección, o por lo menos es lo que yo tengo leído y entendido, sí, la 5 puede tener injerencias y decisiones del propio municipio, a pesar de las cualidades o las virtudes que le pueda hacer. O sea, puede generar más, no se puede cortar solo, pero sí puede generar una decisión como han hecho otros municipios, sí, de ser más restrictivo, sí, a pesar de que tienen más ventajas, y pueden presentar algún tipo de decisión en base a lo que nosotros somos como pueblo, a provincia, para que sea analizado y que nos dé la autorización. La fase 4 dice restricciones locales, que seguramente entonces está referido a lo que se pueda acordar con provincia, no como decisión municipal. Claro. Y básicamente habla de que tiene que circular tanto porcentaje, o sea, la fase se llama reapertura progresiva. Entonces acá esto abarca el 75% de la población que puede, sí, estar circulando, habla de los días de duplicación, abrir los restaurantes, o esto te habla si se puede abrir unos restaurantes con 10 personas, como decíamos, lo de los shows, lo de los bares, bueno, y todas estas cosas. Y hay algunas injerencias, como decís vos, que puede o no tener el municipio a la hora de surgir por la idiosincrasia que tiene el pueblo, y decir, mira, bueno, acá determinadas cosas, ejemplo, o sea, jugar al tenis, jugar al golf, la verdad que no genera ningún tipo de injerencia, y como digo, son normas que están generadas de manera general, pero que llevadas a cabo en cada lugar genera algún tipo de trastorno, o realmente uno puede no estar de acuerdo con eso, pero bueno, son normas que se tendrían que reglamentar. A mí no me gustaría retroceder, pero no va a ser una decisión nuestra, o sea, podemos hacer sugerencias, podemos hablar de esto de duplicación. En todo caso, si a mí me preguntasen, yo diría eso, o sea, no somos autóctonos, no somos del AMBA, es cierto, bueno, tuvimos 2 casos en menos de 21 días, y bueno, eso acota. También hay un error, a veces hay errores de interpretación. Si vos te fijas bien en la computadora, vas a ver que a Navarro le adjudica 5 casos, y la verdad que Navarro tiene 4, no tiene 5. Hay un caso en el cual yo tuve la posibilidad de ver, que nos informan que había un paciente por el CISA, que es el método donde nos comunica a nosotros, nos cuentan de que había una persona X que había dado positivo en el Hospital Durán de Buenos Aires. Yo ¿cuándo fue? La semana pasada, miércoles, jueves, me aproximo al domicilio de esta persona que figuraba en los papeles y documentos. Cuando hoy hago la entrevista y veo al paciente que estaba con su familia, él refiere no haber salido nunca de Navarro, no haber estado nunca en Capital Federal, y la verdad que la familia se da cuenta que no iba a mentir en semejante tontera, sí, y la verdad que no figuraba, y la verdad que era el documento, era la dirección, era todo, y una carga en el sistema errónea de un número, claro, salta a otra persona y te la adjudica también. Recordemos, la primer persona que adjudica a Navarro ni siquiera vivía en Navarro, tenía domicilio y documento de Navarro. Entonces, esas cosas también suceden, son errores que te encasillan en un cuadro de una computadora que genera un informe determinado en base a reglas que están normatizadas y que nos exceden a nosotros, y que después hacen un informe, y seguramente la municipalidad, el área de legales, generarán una contrapropuesta o
designarán o dirán en qué situación tendríamos que estar nosotros en base a la ley y en base a cómo nos sentimos en Navarrero, y eso veremos. Porque entonces hoy estamos técnicamente, ¿no? Estamos técnicamente en fase 4, pero sin restricciones de la fase 5. Claro, así sería en base a lo que hicimos. Sin tener en cuenta, repito lo mismo, que si pasamos por la ley, ya salvo que lo hayan cambiado, Alfredo, es que nosotros no tenemos caso autóctono. Eso es lo que nos bajaría de fase en base a ese cambio que puede. Si pone que la palabra es solo un contagio y saca la palabra autóctono, nosotros estamos en fase 4 sí o sí. Ahora, si se pone la palabra autóctono, que es lo que estaba, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, la verdad que nosotros tendríamos que seguir en la fase 5. Y si aparece la palabra autóctono, tendríamos que bajar a la fase 4. Bien. Eso sí. ¿Cómo estamos en general? ¿Hay alguna otra novedad de peso? No, y bueno, se siguen haciendo controles hisopados. ¿Hay hisopados? Sí, hoy estamos derivando ahora de la mañana 4 hisopados que hemos realizado 4 hisopados de la tarde-noche, sí, de pacientes que han estado en lugares de circulación comunitaria y que han manifestado algún tipo de sintomatología pertinente y referente al coronavirus. Esperemos ver los resultados, esperemos que sigamos de esta manera. Eso también habla un poco de cómo también estamos trabajando en Navarro, ¿no? Porque lo que le conviene a Navarro es que no haya casos en base a lo que puede modificarse o no la ley, pero por otro lado nosotros estamos trabajando para que la gente no se enferme. Entonces, casos positivos, ¿cómo nos estamos comportando también? Nosotros. Y mira, me parece que si me preguntabas el error que uno ve y que es entendible desde el punto de vista del cansancio, pero no es aceptable, es que hay bastante relajación con el tema del uso del barbijo, con el tema de las reuniones familiares, que no están mal que estén hechas, siempre y cuando estén hechas con navarreros, por navarreros, claro, que no estén en lugares de circulación comunitaria. Claramente, es así. O sea, si Navarro tuviese esa inteligencia de saber de que lamentablemente el virus, no, por una cuestión de tratar de que no juntarse con otro tipo de personas pensando en discriminar porque aquel puede llegar a tener. La realidad es que el que lo porta o ese lo hace, salvo que sea un loquito, no va a tener ganas de infectarse, sabe lo que se siente cuando uno está enfermo, cómo se lo señala, un montón de cosas. Además que hablamos de reuniones familiares, y si somos razonables, las reuniones familiares son relativas, porque imagínate que una reunión familiar de 10 personas con distanciamiento, ¿dónde se hace? No, imposible, pero la realidad es que si el virus no está dentro de Navarro, y las personas que están con vos, tanto para el que trabaja como para una reunión, o sea, tú ves los extremos, el que trabaja como te hablo del peluquero, que también a veces tiene limitante, o te hablo el que va a una casa. Si el virus está afuera, y nosotros, por decirte algo, no comemos con alguien que está en un lugar de circulación comunitaria, como Luján, por decirte algo, las probabilidades de que te infecte son nulas, porque el virus no está acá. Entonces, si las personas que están conmigo ahora, ¿tuviste en Luján? No. ¿Tuviste en La Cera? No. ¿Tuviste en el AMBA? No. Bueno, o sea, la posibilidad de que vos te infectes es nula, es nula. Bien. Porque no tenemos circulación comunitaria, cosa que ese privilegio lo vamos a perder, quizás por comer un asado tonto, pero no de maldad, de algún familiar o de alguien de Luján que porta el virus. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cuando detectamos es por eso, ahí está el error, algunos por trabajar y algunos por reunirse con... cosa que no está permitida, el viaje interjurisdiccional. No, pero suelen tener permiso, pueden tener permiso por familiar, enfermo, y eso es un permiso que tienen a nivel nacional, y nosotros, o sea, el RETER no puede ir contra una normativa nacional que está reglamentada y se lo pasan. Puede ser por alguna cuestión de salud, si la persona dice, bueno, voy a ver al médico que está en Navarro, o como ha sucedido, porque yo veo gente y necesitan tratarse, puede suceder. Puede suceder también que te pongan de que por una cuestión de trabajo y trabajan en lugares de, no sé, fletes, ponen cualquier cosa, porque son declaraciones juradas que hablan que hablan claro de la honestidad tuya. O sea, el sistema, cuando vos ponés, te hace, se llama cuidar, te hace una serie de preguntas que es para ver si podés llegar a aportar el virus. O sea que si vos contestás razonablemente a las preguntas que te contestan, y hay una duda sobre si vos estás infectado o no,
el sistema directamente te bloquea y te dice que podés llegar a tener algún tipo de sintomatología y que consultes a tu médico y no te da el permiso. Claro. Pero si todos ponen no. Y después, ¿qué hace? Todos hacen flete, todos hacen... Sí, bueno, sí. Tengo una pregunta de un oyente. Sí. Dice, cuando se termina el aislamiento de los contactos estrechos, ¿se le hace algún tipo de test? Ay, espera que me mandó otro. Para saber que son portadores sanos o qué. No, ya está totalmente comprobado que los casos leves, después de los 10 días de estar confinados, no generaría ningún tipo de contagio. Está lo que habíamos hablado en su momento, esos que dan positivo, pero que no contagian porque se llama basura viral, o sea, es un resto de lo que queda del organismo que nos atacó en su momento, y ya se sabe que los niveles de inmunidad que se genera para ese entonces, que es una inmunoglobulina específica, se llama IgM, habla de una cicatriz y no habla de una contaminación imposible de contagio. En su momento se hacía, había que hacer 2 hisopados antes de largarlo, y bueno, como todo va avanzando y van descubriendo cosas, bueno, en este caso, después de los 10 días en los pacientes leves, no se le hace ningún tipo de hisopado y según las normativas tenemos que liberarlo y llevarlo a la casa, ¿no? Que pueda circular, ¿no? Hay una idea como generalizada que me parece que no está contemplando esta respuesta que acabas de dar, con la cosa de hisopemos más, hay que hisopar más, hay que hisopar a todo el mundo, a los que estuvieron cerca, y a todos los que estuvieron, ¿no? Como con la idea de que el acto del hisopado, no importa en qué situación, nos tendría de alguna manera testeado. Claudia, vos viste, me has escuchado en varias oportunidades cuál es mi pensamiento sobre el hisopado, y también en cierta manera también te estoy contestando, o les estoy contestando cuál es mi pensamiento sobre una normativa que me parece que no es lo mismo usarlo en Buenos Aires, en el AMBA, que usarlo en San Luis o en el propio Navarro. Si vos ves el mapa, sí, lamentablemente estamos rodeados. Vos ves todo el mapa negro, sí. Porque tiene mucho caso, y Navarro está ahí en un verdecito claro, ahí medio escondidito en el medio, o sea, como que estamos un poco rodeados, y uno presume de que estamos a un paso de que tengamos más contagios, y eso en base a lo que te acabamos de decir. Son normas en el cual uno puede estar o no de acuerdo, pero son las que lamentablemente nos tenemos que basar. Desde el punto de vista médico, si fuera cuestionable, te diría que sí, pero acordate siempre la premisa de que es una enfermedad que no tiene vacuna y no tiene tratamiento, y lo que hay que hacer, que te lo vengo también creo diciendo en las últimas entrevistas, es que hay que aprender a convivir con el virus. Hay que aprender a convivir. Ahora la pregunta es si estamos capacitados para convivir de esta manera, los navarreros o los seres humanos, en base a nuestros comportamientos habituales. No sé, creo que no. Yo creo que se desparramaría porque no somos conscientes de lo que pasa. Pero la realidad es que uno tiene que hoy hacer fuerza para tratar de convivir con eso. Entonces, si yo tengo pacientes estrechos, personas que han estado en contacto estrecho con personas positivas, el simple distanciamiento, que es la cuarentena de esos 14 días, haría que ante un eventual contagio ya estarían recuperados al igual que la persona, salvo que de un síntoma característico en base a una complicación que yo puedo presumir, ahí se lo hisoparía. Si no, sería de esos asintomáticos leves, esos asintomáticos oligosintomáticos, pero en este caso, cuando aparece un síntoma, tiene un razonamiento, una razón de ser, que es hacer hisopado para comprobar qué es lo que te puede esperar en base a esa complicación que existe en el 20% y el 5% que necesitaría de un respirador. Tengo una consulta que dice: en Navarra hay personas que por trabajo van continuamente a Luján de compras y están muy felices porque Luján no hace ningún tipo de control. Eso es un peligro enorme para la comunidad. Y sí, claro, porque nosotros nos juntamos con ellos e ignoramos si se contagiaron o no. Claro que no nos juntemos. ¿Y cómo sabemos? Mira, ¿Y qué? Tú tienes un sello. ¿Fuiste a Luján? ¿No fuiste a Luján? ¿Cómo hacemos? Claro, o sea, como digo, hay que aprender a convivir. O sea, si hay una persona que tiene que trabajar y tiene que ir, lo que tiene que hacer es mantener los cuidados y la higiene, como cuando agarra el auto para salir hasta Luján y se pone el cinturón de seguridad, se fija que las gomas estén infladas y que le andan las balizas y las luces. O sea, lo que hay que hacer es manejarse con precaución y cuidado, manteniendo las normas que ya son, aburrimos de decirla: usate el tapabocas, lavate las manos donde entrés, tratá de tocar las cosas lo menos posible, no compartas un mate, una bebida con una persona, y podrás hacer tu trabajo y no te vas a contagiar, como pasa a un montón de médicos que están adentro del coronavirus, y tenés muchos que se enferman,
que es por cansancio, que es por un montón de cosas, y también por descuidos que puede haber seguramente, y por otro lado no, porque si no nos quedaríamos tampoco sin personal de salud, que es un problema, porque se infectan bastante personal de salud, y tiene que ver también mucho con el cansancio, la relajación, que sucede en cualquier tarea, tanto médica como no médica, y es eso lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de trasladarse. Ahora, repito, veamos lo que también le pasa a los que subestimaron, que es Bolivia, que tiene sus muertos en la calle, como le pasó a Ecuador. Ahora Estados Unidos pasó exactamente lo mismo, se reactiva. Ayer no sé si veías una nota, salvo que nos mientan todo. Lo que pasa es que hasta que no lo ves, es como que, como siempre digo, no lo crees. Hasta que no te toca realmente. Dice, no te toca. En Estados Unidos se juntaban en una fiesta electrónica para contagiarse COVID. En realidad, estupidez humana hasta donde llega. Se juntaban todos para ver cómo se contagiaban. Era así. Y un pibe joven se murió. Hay alguien que deja una inquietud que me parece que es como para hacer la denuncia, porque dice, yo le estoy preguntando dónde, dice, pero acá en algunos barrios vienen de previa de todos lados, se juntan más de 20 personas y todos lo sabemos. Hasta de Capital vinieron, dice, muchos chicos, estamos muy mal. Bueno, ¿cómo hay que denunciar eso? Ahí es la línea, eso es a la policía, o sea, el que tiene la potestad de hacer alguna denuncia penal, cuál sucedió con la persona que quiso hacer, como todos conocen, de público conocimiento, que quiso hacer una intromisión en uno de los retenes, que pasó en contramano, para evitarse no dar la vuelta. Bueno, esa fue una denuncia, se hizo una denuncia penal, se le aplicó un artículo que se llama el 205, que eso lo hace la ley más que nada. Nosotros somos médicos, yo siempre digo, la medicina y la parte legal no va de la mano. A mí no me sirve muchos ciudadanos presos, a mí yo lo que quiero es muchos ciudadanos inteligentes y conscientes de los cuidados que hay que tener para poder seguir de esta manera, disfrutar con nuestra familia y seguir trabajando hasta que esto algún día se termine. Cambiando algunas conductas que no son lindas, no son simpáticas, pero que nos permiten hacer mucho más cosas que hacen los demás. Bueno, hay que usar la inteligencia. Yo lo que necesito como médico recomiendo es esto, ¿no? No me gusta, a mí no me sirve que la gente esté presa. Yo quiero que la gente sea más consciente. Muchas gracias, Horacio. Un cariño, buen día. Adiós, 9:36 en la Argentina. Entonces, claramente, estamos en fase 4, pero sin todavía conocer las medidas que pueden o no adoptarse a propósito de eso, ¿sí? Está clarísimo. Estamos siguiendo con todos los cuidados, pero como venimos, hasta nuevo aviso. Cuidémonos. Podemos hablar con la gente de legales, saber cómo desde municipios se está trabajando ese ¿no? Hacemos el intento. Dale. 9:36, dije, sí, en la Argentina. Buenas canciones para acompañar la primera parte del día.